Buenas, bueno, nosotros, nuestro mapa mental le hablaremos sobre prácticamente la ley 115, sobre el título 10, el cual habla sobre las normas especiales para la educación impartida por particulares, donde este contiene tres capítulos y cada capítulo contiene sus artículos. En el primer capítulo encontramos tres artículos, en el segundo capítulo encontramos cinco artículos y en el último encontramos tres artículos. En el artículo 193, los particulares pueden fundar establecimientos educativos privados siempre que cumplan con los siguientes requisitos: tener licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación Departamental o Distrital, presentar un proyecto educativo institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región. Los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación departamentales, distritales y municipales no pueden crear establecimientos educativos, ya sea privados, ni desempeñarse como directivos de ellos mientras ocupen un cargo en la administración educativa estatal. Artículo 194 de la Ley 115. Este artículo se refiere a los establecimientos educativos privados que ya estaban aprobados antes de que se aprobara la ley. Esta dice que estos establecimientos pueden seguir funcionando, pero deben elaborar un proyecto educativo institucional en un plazo de 3 años y comenzar a aplicarlo. ¿Qué significa esto? Que deben planificar cómo y qué van a enseñar a sus estudiantes. Además, este artículo se refiere a que los establecimientos educativos fundados con base en acuerdos internacionales también están sujetos a esta ley, lo que significa que deben cumplir con las reglas y requisitos de la ley, pero sin dejar de cumplir con los acuerdos internacionales que se hayan firmado antes. Bueno, el artículo 195, los establecimientos educativos privados están sujetos a la inspección y vigilancia del presidente de la República o de sus delegados, con el fin de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las prescripciones constitucionales y legales. Del capítulo 2 hablamos del régimen laboral y de contratación. El artículo 196 del régimen laboral de los educadores privados, el régimen legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los educadores de establecimientos educativos privados. Será el Código de Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo así? Establece que el Código Sustantivo del Trabajo es la ley que regula las relaciones laborales y las prestaciones sociales de los educadores privados. En establecimientos educativos privados esto significa que las normas y disposiciones laborales contenidas en el código son aplicables a los educadores en cuanto a sus derechos y obligaciones laborales, así como las prestaciones que les corresponden. El artículo 197 nos habla de la garantía de remuneración mínima para educadores privados. El salario que reciban los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al 80% de lo señalado para igual categoría quienes laboren en el sector oficial. La misma proporción regirá para los educadores por horas. El artículo 198 nos habla de la contratación de educadores privados. Los establecimientos educativos privados, salvo las exenciones previstas en la ley, solo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica con título en una educación expedido por una universidad o una institución de educación superior. ¿Qué es idoneidad? La idoneidad se refiere a la capacidad, actitud o competencia de una persona para desempeñar de manera adecuada una determinada función, tarea o profesión. En el contexto del artículo 198 se refiere a la capacidad moral y pedagógica de los educadores para ejercer su labor en establecimientos educativos privados. En el artículo 199 nos habla que esto nos habla de los establecimientos educativos bilingües, donde estos establecimientos podrán contratar personas nacionales o extranjeras que tengan título universitario distinto al profesional en educación para enseñar un segundo idioma o una asignatura de dicho idioma, siempre y cuando los establecimientos proveen
los elementos necesarios para que se dé esto y para que haya una buena preparación. En el artículo 200 nos habla que establece que el Estado puede contratar iglesias y confesiones religiosas con personería jurídica para la prestación de servicio educativo en el establecimiento educativo, y que el Ministerio de Educación Nacional está autorizado para revisar los contratos vigentes y asegura el cumplimiento de la ley. Bueno, especialmente lo relacionado con la autonomía para la contratación de docentes y directivos docentes. Artículo 201. Este artículo se refiere a cómo se renueva la matrícula de los estudiantes en los establecimientos educativos privados. Dice que estos establecimientos pueden renovar la matrícula de los estudiantes para cada periodo académico, mediante contratos que se rigen por las reglas del derecho privado. Este contrato debe establecer los derechos y las obligaciones por partes, por ambas partes, y tener las causales y la terminación y las condiciones para su renovación. Además, este contrato debe incluir el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o el manual de convivencia que tenga el establecimiento educativo. También es importante destacar que este contrato no puede incluir condiciones que violen los derechos fundamentales de los estudiantes ni de los padres de familia en los establecimientos, o de las personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos. Este artículo lo que hace es establecer las reglas para renovar la matrícula de los estudiantes en estos establecimientos mediante contratos que deben incluir ciertos elementos y que no pueden violar los derechos fundamentales de ambas partes involucradas. Artículo 202. Para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos en los establecimientos educativos privados se deben tener en cuenta los siguientes criterios. La recuperación de costos incurridos en el servicio, la aplicación de principios de solidaridad social o redistribución económica, la claridad y precisión de las tarifas, la utilización de tecnología y sistemas administrativos que garanticen la calidad y continuidad y la seguridad a los usuarios. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, reglamentará y autorizará el establecimiento o reajustes de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes. Libertad regulada. Los establecimientos que se ajusten a los criterios fijando por el Gobierno Nacional solo requieren, para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a las autoridades competentes 60 días hábiles. Artículo 203. Cuotas adicionales. Este artículo en cuestión se enfoca en las cuotas adicionales que los establecimientos educativos privados pueden cobrar. Según el artículo, estos establecimientos no pueden exigir cuotas, bonos o tarifas adicionales a las ya aprobadas por el concepto de matrícula. Sin embargo, los establecimientos educativos privados sin ánimo de lucro pueden establecer bonos como aporte al capital para mejorar proyectos institucionales educativos, siempre y cuando se cumplan con ciertas regulaciones. En este caso, se debería emitir un título correspondiente. Este artículo también establece que los establecimientos educativos que actualmente tengan sistemas de financiación mediante bonos o aportes de capital tendrán un plazo de 5 años para ajustarse gradualmente las reglas del artículo. El Ministerio de Educación Nacional será el encargado de emitir las regulaciones correspondientes para el artículo. En resumen, este artículo lo que busca es limitar las cuotas adicionales en los establecimientos educativos privados que pueden y que no pueden cobrar, con el objetivo de garantizar una educación accesible y justa para todos.